introducción. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todos y de nuevo agradecerles por su participación en la sesión del día de hoy y en su participación a lo largo de este taller organizado en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN, y en el marco de su grupo de trabajo en cuentas de flujo de materiales. El día de hoy corresponde a la sesión final en el marco de este taller enfocado en las cuentas de flujos materiales. Y para darles un breve programa de la sesión de hoy, esperamos tratar los temas de comercio de materiales, salidas de material, balance de materiales y los principales indicadores de las cuentas de flujos materiales presentados en este manual. De nuevo, la sesión estará impartida por nuestro colega Javier Neme, a quien le cedo la palabra entonces para comenzar con la sesión. Adelante, Javier. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días. Un agradecimiento también por estar aquí en esta última sesión de este taller. Este taller, como dijimos, es un inicio para presentar la metodología general y tenemos la esperanza de que quienes estén trabajando en esto puedan continuar a partir del vínculo con los contenidos que estamos compartiendo aquí, pueda facilitarse el proceso, y quienes no están trabajando o desean que el PENUMA los asista y pueda acompañarnos en el proceso, también debería surgir a partir del encuentro de todos los días que hemos tenido esta semana. Al final, Santiago va a compartir una encuesta justamente para relevar esto, así que estamos más que abiertos y dispuestos. Justamente ese es el objetivo de tener este primer acercamiento. Sin mucho más, hoy vamos a ver muy rápidamente, como siempre a nivel conceptual, con algunas particularidades, 4 temas importantes que son el comercio de materiales. Ayer concluimos con la parte de extracción doméstica, que fue tal vez la de mayor nivel de desarrollo, porque nos obligó a entrar en algunas particularidades de las categorías y de los métodos contables para esas categorías. Vamos a ver lo que es la salida de materiales, todo lo que es emisiones y pérdidas disipativas, el balance, que es un concepto que introdujimos al principio, y cerrar finalmente con los indicadores que se producen automáticamente una vez completamos las tablas primeras, las 5 primeras, de la A a la E, y que nos permiten justamente sintetizar y agregar toda la información tan detallada que hemos incluido en las tablas para tener indicadores que tengan un uso político y en un nivel de decisión mucho más elevado. Así que, sin más, vamos a comenzar por la tabla 3.1, y al mismo tiempo, Santiago, te pediría que vayas a la tabla B del compilador, si sos tan amable. Recuerdan que las tablas tienen una primera letra que indica el número de tabla, la categoría de tabla que es, y esa categoría de tabla nos indica si estamos en la tabla de extracción, en la tabla de importación, que es el caso de la B, de exportación, que es la C, y las que vamos a ver a continuación de la D a la E. Solamente quiero destacar, si vamos, Santiago, a la fila 38 de la tabla B, van a ver una particularidad si la comparan con la tabla A, que es la tabla de extracción doméstica, y es que hay una categoría B.1. Compuestos, y esto hace referencia a algo que mencionábamos al principio. Cuando hablamos de extracción de materiales, claramente del territorio nacional, no se extraen compuestos de biomasa ni compuestos de combustibles fósiles. Es decir, no se extraen productos que tengan algún tipo de grado de procesamiento o transformación. En el caso de las importaciones y exportaciones, sí ingresan al país no solo materias primas, o egresan del país por exportación, no únicamente materias primas, sino productos que tienen algún grado de manufactura o de procesamiento. Puede ingresar, por ejemplo, el clásico que tomamos siempre es un automóvil. Hay países que importan automóviles, países que exportan automóviles. En ese caso no ingresa una única categoría de material, sino que ingresan varias categorías. Un automóvil reúne varias piezas que tienen que ver con metales, que tienen que ver con plásticos, es decir, derivados de combustibles fósiles, que pueden tener vidrio, derivados de minerales no metalíferos, de silicio. Entonces, uno de los desafíos grandes en el comercio exterior, y es la particularidad que tiene esta tabla con respecto a la tabla A, estoy hablando de las tablas B y C,
IMPO y EXPO comparados con las tablas de extracción, es que incluyen para cada una de las categorías, categoría 1, biomasa, 2 metálicos, 3 no metálicos y 4 combustibles fósiles, incluye un apartado específico para los compuestos que requiere un trabajo adicional de tratar de llevar a la categoría principal o descomponer ese material que se comercia con otros países en la categoría material principal. Y esto tiene algunas dificultades y algunos supuestos. Muy sintéticamente, en muchos casos el valor por peso es mucho mayor que el de la extracción doméstica. Imaginemos el ingreso a una economía de teléfonos celulares, ¿no? Que es un artículo muy utilizado que tiene un recambio lamentablemente muy alto. El peso de los celulares involucrados en comercio interior es mucho menor que casi cualquier otra categoría. Seguramente si el país importa petróleo o hierro o acero, que es una aleación, ya ahí hay un compuesto, el peso de ese material incorporado, de ese hierro incorporado o acero, es muchísimo mayor que el peso de los teléfonos celulares incorporados. Sin embargo, tiene un valor muy grande en el valor monetario de exportación. Entonces, ese ítem va a aparecer en los registros aduaneros. Si tenemos alguna forma razonablemente eficiente en términos de esfuerzo de convertir el peso de esos celulares a algunas de las principales categorías o asignarlo mayoritariamente a una, por ejemplo, a metales, suponiendo que la mayoría del peso de un celular es metales, yo podría de alguna manera transformar ese peso de teléfonos celulares incorporados en peso de metales que ingresan a la economía. Pero esto el manual recomienda y es algo que creo que también parte del sentido común. Tiene sentido hacer estos cálculos cuando tenemos un cierto grado de certeza de la conversión que estamos haciendo y cuando el esfuerzo para hacerlo es razonable. Si esto nos implica semanas o meses de trabajo de investigación para incluir un porcentaje luego del consumo de materiales por importación, posiblemente no tenga sentido hacerlo. Esto queda, por supuesto, a criterio de quienes realizan la compilación y también tiene que ver con el ítem que se está comerciando. En el caso de neumáticos, por ejemplo, de acuerdo con el tipo de neumático, es muy fácil asignarlo a una categoría. Tiene muy poquito de metal el neumático, y si es neumático sintético derivado del petróleo, tiene la mayor parte de su contenido atribuible a combustible fósil, la categoría 4. Y si es caucho natural, que eso ya está, creo que está desapareciendo el mercado del caucho natural, correspondería más que nada a biomasa. Se apagó el sistema automático de luz, así que quedo a oscuras por un tiempo hasta que decida encenderse. Si es caucho natural, dijimos lo voy a asignar a biomasa. Y si tengo la composición porcentual de cada uno de los dos, lo puedo asignar rápidamente a alguna de las dos, o a ambas. Ese es un ejemplo de cómo tiene sentido desagregar en sus materias primas originales un componente que se importa cuando es sencillo como el neumático. Cuando es complejo, si el esfuerzo es demasiado grande, el mismo manual sugiere, y nosotros también, no invertir mucho esfuerzo en eso, porque lo que va a modificar finalmente en peso de todos los materiales que consume un país y su economía va a ser mínimo y no tiene sentido. Pasemos entonces, por favor, Santiago, a la tabla 3.1 y vamos continuándola página por página, simplemente para que vean cómo al final de cada categoría, la B1, que es biomasa, aparece una parte de compuestos, en la parte B2 también, y el desagregado por los diferentes tipos fijémonos, por ejemplo, allí aparece en el B4, al final, va a estar el B4 compuesto, que es asignarlo a esa categoría que yo les digo de, bueno, tal vez esté ingresando algún compuesto que está hecho plásticos, un ejemplo, juguetes para niños, hechos mayoritariamente de plásticos. Entonces, aquí hay dos aspectos interesantes. Un colega ayer, no recuerdo su nombre, pido disculpas, consultaba sobre la tabla HS, la del sistema armonizado. Así que, Santiago, si querés, vamos a las últimas dos pestañas naranjas del compilador. Eh, Son dos pestañas que tienen una cantidad de filas enorme, y esto es porque el comercio internacional tiene más de un estándar, hay uno que es el más utilizado, para clasificar todos los productos o la mayor cantidad de productos posible que se comercian a nivel internacional. Fíjense que el primero, que es el que tiene el sistema armonizado, si no me equivoco, es 2017, el HS 2017, tiene, no sé, 5.000 renglones, 5.000 filas.
de productos. Usted pone un sistema terriblemente detallado de todos los productos que se comercian en todas sus variantes. Si lo leen a modo de anécdota, nomás van a ver la especificidad que tiene, como jarras de vidrio destinadas a contener líquidos. Ese estándar, sistema armonizado 2017, tiene, creo que ayer Corea me consultaba, una versión más moderna que se publicó el año pasado y que fue actualizada en el 2022, publicada en el 23. Eh, yo entiendo que como este manual se publicó en el 2021, si bien la traducción al español salió este año, al momento de publicarse el manual 2021 estaba todavía vigente la versión 2017 del sistema armonizado. Entonces, por eso es que ha quedado aquí, entiendo yo, y no ha sido traducida al español porque tal vez para la versión en español se tome la actualizada 2022, publicada en el 23. Eso creo que responde a una de las consultas de nuestro colega de ayer. Y la tabla última que le sigue es otro sistema, el STIC, otro sistema internacional que es bastante más viejo que el HS. Algunos países lo utilizan todavía y es por eso que cuando hagamos nuestra consulta a quienes están relacionados con comercio exterior, que son básicamente el sistema de aduanas o a veces los bancos centrales de los países o los ministerios de finanzas que conocen sobre ese tema, si ellos tienen un registro bajo alguno de estos dos sistemas, podemos homologar esta codificación de estos sistemas a nuestros sistemas de contabilidad de flujo de materiales. Eso simplemente quería mostrar las tablas estas, que son terriblemente largas porque es, fíjense, un listado de todo lo que se comercia a nivel mundial. Ahora, hay fuera del susto que pueda producir, si para cada producto tengo que buscarlo, está dividido claramente en categorías de hasta 5 niveles, pero tengo que buscarlo en 5.000 productos posibles, hay un factor que nos puede ayudar a disminuir esa sensación de impotencia que nos puede dar, dificultad de enfrentarnos a esto, y es que entre el 0,1 y el 1% de estos productos, y un número muy reducido, representan algo así como el 90% del comercio mundial. Entonces, si bien son muchas las categorías, estamos seguros que muy poquitos productos van a corresponder a la mayoría de los que su país está importando o exportando. Y eso nos va a simplificar bastante el avance. Si me esperan un segundito, voy a encender la luz y creo que hay una Eh, mano levantada, Santiago. sí, sí, veo una mano levantada, Germán. Adelante con la pregunta. Sí, me imagino que Javier, espérate, Javier vuelve y ya Aquí estoy, comenzamos sí, a sí, no hablar. me fui. Fui a hacer un pequeño baile que hay que hacer para que el sensor nos detecte y prenda la Listo. luz, que no quería realizar frente a cámaras. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos Bueno, días. inquietud. Esta tabla, la de Correes 2017. Sí, la anterior, la Esa. penúltima, ¿verdad? Sí, Esa, sistema entonces, armonizado, esa sí. tabla, pregunta, esa es equivalente a lo que sale en los anexos del Eurostat, ¿cierto? Es decir, los códigos allá por nomenclatura combinada, que ese es el sistema arancelario de ella, clasificado por categorías de material, y bueno, es equivalente, ¿sí? Sí, que tiene estos 5 niveles que menciona aquí, hasta 5 dígitos. Sí, correcto. Listo. Sí, No, sí, porque es que nosotros lo que te decía, tenemos un cálculo ya preliminar y usamos fue la tabla del Eurostat y la adaptamos, obviamente, bueno, hicimos una serie de equivalencias y pudimos como, bueno, hacer el producto que necesitamos, pues, pero sí, tenía esa duda, esa inquietud. Listo. exacto. Y seguramente ustedes están usando la 2022, la más actualizada. La que está en los anexos del manual de materiales de Eurostat, que si mal Sí. no me estoy, creo que es esta, es la del 2017. Ah, claro, por eso digo, como la traducción en español fue posterior a la actualización del sistema armonizado del HS, es posible que todo lo que veas vinculado a la versión original en inglés, como es nuestro caso, esté todavía atado a la versión anterior. Son mínimas las Sí, modificaciones que ha habido, pero en sí, cualquier caso, cada vez que se hace un listado de qué cosas cambiaron, para que no haya ok, para que no tengan que revisar todo y enterarse de que hubo un sí, cambio. listo, vale, Es gracias. un trabajo terriblemente tedioso y aburrido el que hace esta gente, pero lo hacen muy bien y muy organizado. Realmente, el objetivo es facilitar al usuario el uso de este sistema de codificación. Así que por eso están muy centrados Sí, en la sí, experiencia del cliente. Y gracias, Germán, porque gracias a que lo mencionaste ayer, hoy lo pude destacar aquí. Vamos entonces, Santiago, a la tabla vale, gracias. 4.1. Gracias y por favor, el micrófono, como yo no lo veo también, les pido que coloquen el micrófono abierto y hagan las intervenciones que consideren oportunas. Si Perdón, vamos tengo a la también tabla 4.1, otra mano vamos a comenzar levantada, con lo que Javier, es... perdona. Sí,
Marco Segovia, que tiene una Sí, sí. pregunta, me parece. Marcos, adelante, por favor. Ya, Eh, sí. ¿Cómo sí. están? Sí, ayer conversaba con ustedes, soy del Banco Central del Ecuador. En este caso, eh, bueno, ya hablamos del HS en 2022, ya algunos países ya pasamos a esa 2022 y por eso quería ver si había una correlación, pero bueno, hay correlaciones del sistema armonizado del 2017 al 2022. Esa sería mi primera tarea de mi información que tenemos a 22, pasarla a 17 y tal vez esto correlacionarla con esta tabla que tú nos mostraron ahorita, la HC 2017 a comercio. Esa sería la tarea para ir armando, ¿no es cierto? Sí, exacto, Ya, exacto. en este caso, en la tabla esta de correspondencia de 2017, la de comercio, no les interesa, o sea, les interesa a este nivel de la columna C, de la columna D y de la E, ¿no es cierto? No abierto como la A y la B. ¿A las tablas te referís o a la columna, perdón? A las tablas que yo tendría que ir Claro, preparando, ¿no es cierto? exactamente, Te interesa exactamente. al CDE, ¿no es cierto? Yo utilizaría la A y la B para pasar a la C, la D y la E, que es lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto? Exacto. La idea es que si tengo alguna duda, porque hay veces que yo simplemente leyendo el artículo comerciado, el ítem, ya lo puedo Ajá, asignar rápidamente a la categoría de flujo de material. Si hubiera alguna duda y yo tengo una ahí, codificación de HS o de STIC, lo veo ahí y rápidamente, sin ninguna duda, lo puedo hacer. Inclusive, uno puede hacer una conversión automática directamente. ya, ok. Pero esa es la Sí, idea, poder solventar, digo, algunas categorías son muy claramente asignables. El arroz es arroz, no va a ya, haber una diferencia, pero puede ser que haya algún artículo que yo esté dudando a qué categoría corresponde o a dónde insertarlo y la respuesta me la da estos factores de correspondencia. ok, ya, Javier, gracias. Muchísimas gracias. Javier, Sí, discúlpame, otra inquietud. Es que estoy viendo aquí también que o sea, los códigos arancelarios, digámoslo así, están relacionados con dos formas distintas de relacionar la información, una en importaciones y otra en exportaciones. ¿Por qué Sí, por qué se presenta eso? Porque entiendo que la tabla de Eurostat era el código arancelario y pues la clasificación, digamos. sí. Sí, y además esto que mencionas es así. Van a ver que gran parte del trabajo de este manual, que es un manual propuesto a nivel global y que admite y necesita la adaptación nacional que cada país considere, está basado en Eurostat simplemente, y no una cuestión de eurocentrismo de ninguna manera, es porque son los quienes avanzaron primero en una codificación y ordenamiento y lo proponen para adoptar. Cada país es, por supuesto, libre de adoptar y usar su sistema. De hecho, si no me equivoco, Ecuador no tiene exactamente el sistema de FAO, por ejemplo, para contabilidad de sus ítems, de los ítems de producción, pero tiene una correspondencia. Entonces, claramente hay un propio sistema nacional de codificación de productos agrícolas y tiene la misma tabla de FAO para el caso en que lo quieren informar a FAO. Pero cada país tiene su, solamente este ofrece un estándar bastante adoptado. Son más de, figuraba allí, 200 países y territorios, es decir, casi todos utilizan de alguna manera este tipo de información para poder organizar sus registros de producción y de comercio. Pero, Javier, discúlpame, qué pena. Ejemplo, ahí dice, bueno, caballos. ¿Por qué se Sí, clasifica en B1? Sí, o sea, es la tabla, no, el código es B, es que me confundí, no, no, B es de tabla y C es de tabla, pero es la misma categoría. No, listo, listo, claro, ojo, me exactamente. confundí. Las tablas nuestras A, B, C, D y E corresponden a nuestros grandes Sí, bloques de contabilidad de flujo. no, listo, no, no, ¿Sí? me confundí. Es que creí que eran Ah, perfecto. códigos, digamos, de la categoría o de la clase No, no, industrial no. distintos. No, son iguales, son Claro, iguales. es nuestro código C, sabemos que es exportación, porque las tablas nuestras C son exportación. El primer dígito corresponde a biomasa, ya lo sabemos, y después el 1.1 corresponde a cultivos. Entonces sabemos que si yo veo el C11, estoy en exportación, biomasa, cultivos. Listo, sí, perfecto, no, me confundí, gracias, gracias. No, no, por favor, gracias a vos. Entonces, si pasamos a la tabla 4.1, Santiago, por favor, ahí tenemos otro de los flujos importantes que dijimos que era, hasta ahora hemos visto extracción, importación, exportación. Ahora vamos a lo que tiene que ver con salida, con la DPO o salida nacional procesada. Son todas las emisiones que van al ambiente. Aquí tenemos en esa tabla un resumen de las principales. Ahí se apagó la luz de nuevo. Bueno, vamos a poner un hámster, aunque sea que gire una ruedita debajo del sensor y nos contribuya. Ahí están las principales categorías de emisiones
que tienen que ver con, por definición del manual, que tienen que ver con productos o colaterales de los procesos de extracción, transporte, procesamiento, almacenamiento, consumo y desecho de todas las actividades económicas que tiene un país. Entonces tenemos muy sintéticamente emisiones al aire, emisiones al suelo, que las vamos a considerar como residuos enviados a vertedero, vamos a ver a qué corresponde eso, emisiones al agua, y en la página siguiente tenemos pérdidas disipativas, ¿sí? Y lo que tiene que ver con aplicación con uso disipativo. Esto, si avanzamos, Santiago, en la misma página 96 del PDF tenemos resumidas las categorías principales de DPO en los puntos de 1 a D5. Eso quiere decir que nuestra tabla D, que es la de emisiones, nos va a estar mostrando allí las categorías principales. Y eso tiene que ver con a dónde vamos a ir, qué ítems vamos a considerar y a dónde ir a buscar la información para poder hacerlo. Las emisiones a la atmósfera, si vamos bajando, Santiago, un poquito, a la tabla 4.2 y las subsiguientes, ahí tenemos de nuevo para cada categoría la subdivisión, este árbol de categorías que va mostrando cada una de las sustancias que vamos a considerar en masa para poder hacer esto. Continuamos a la página siguiente y luego tenemos un detalle muy bueno de cuáles son los gases y cuáles son las fuentes posibles de esos gases para poder ir a buscarlos. Algunos se reportan en los inventarios de gases de efecto invernadero. En la mayoría de los países ya está avanzando, tiene inventarios buenos de sus gases de efecto invernadero, pero hay otros gases que tienen que ver con otras actividades. Si no son gases de efecto invernadero, no se reportan en los inventarios, en las comunicaciones a la convención, pero a veces constituyen una fuente importante de contaminación de emisión a la atmósfera. Entonces, aquí figura, y podemos ir viendo para cada tipo de gas y de acuerdo con las actividades económicas de cada país, cuáles son esos gases que se están liberando, cuáles son las fuentes y de qué manera contabilizarlo. Si pasamos a la tabla 4.3, tenemos la parte de, vuelvo un pasito para atrás, algunos de los ítems de la tabla de emisiones a la atmósfera son realmente cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, yo doy un ejemplo de algo que puede sonar un poco ridículo cuando uno maneja cifras tan grandes o para países que tienen una economía importante. El gas hilarante o gas anestésico, la cantidad que se libera a la atmósfera es realmente mínima. Si uno tiene la posibilidad de contabilizarlo porque tiene registros de cuánto gas anestésico se utilizó, lo podemos hacer, lo incluimos. No tiene ningún sentido cuando uno está iniciando esto o cuando se enfrenta al desafío de buscar las grandes categorías y los números más importantes, destinar mucho esfuerzo a rastrillar cuál es la producción nacional, cuál es la importación, si se exporta o no ese gas y cuánto se utiliza y es liberado a la atmósfera luego de su uso. Algo similar ocurre con el mercurio. Si alguien vio alguna vez las fichas de inventario de emisiones de mercurio, que es por supuesto importantísimo hacerlas por el impacto ambiental que tiene el efecto contaminante, es el mercurio utilizado por dentistas en las amalgamas y lo que se pierde de las amalgamas utilizadas por los dentistas en un sistema que ya se está dejando de utilizar, la amalgama con mercurio. Eso puede ser una categoría terriblemente específica, muy difícil de contabilizar y que en definitiva podría no representar una proporción importante del mercurio que se utiliza en un país. Entonces simplemente son ejemplos de cómo uno tiene que hacer un balance de costo-beneficio y decidir si va a invertir el esfuerzo en buscar un número o simplemente va a considerarlo despreciable y continuar con las demás categorías. El tema de residuos en vertederos no controlados. Nosotros dijimos que el sistema asume, los límites del sistema, que si van a un vertedero controlado, están todavía en la economía, no han salido al ambiente, aunque sabemos que en la práctica podría no ser así, porque son susceptibles todavía de alguna forma de valorización, o recuperarlos, o reciclarlos, o compostarlos cuando sea posible, o utilizar un sistema de venteo para captura del metano que se produce y de ese metano utilizarlo como fuente de energía. Es decir, el sistema va a contabilizar los que van a vertederos no controlados, basurales a cielo abierto o que se liberan al ambiente, y esos sí van a ser recuperados y son justamente los más a veces difíciles de calcular.
Por eso aquí el sistema también menciona en gris, abajo, residuos dispuestos en vertederos controlados como elemento de memorándum, como nota de referencia, como un comentario. Puede ser útil para quien mira el tema de residuos dentro de nuestro sistema contable, saber cuántos van a residuos controlados, pero no ingresan formalmente en la contabilidad. Sí puede servir para, a partir de una estimación, de decir, yo sé que un 60% de los residuos no va a vertedero. Bueno, si tengo mi total, mi universo de los que va a vertedero controlado, puedo estimar cuánto va a vertedero no controlado y eso sí contabilizarlo. Pero el elemento este de memorando o la nota, el comentario, la nota de referencia no se incluye en la contabilidad, pero ayuda a quien está utilizando estas fuentes de información. Si pasamos a la tabla 4.4, Santiago. Un tema que es particularmente desafiante en la región por la falta de información son las emisiones al agua. Aquí vemos algunas de los elementos que tienen que medirse en las emisiones al agua. No es sencillo hacerlo por varios motivos. Primero, porque no solemos tener estadísticas muy detalladas o con una cobertura territorial importante de qué volumen de agua estamos descargando a los cuerpos, la carga de contaminantes que eso tiene para poder a partir de ahí contabilizar cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuántos metales pesados o algunas sustancias orgánicas están yendo y cuánto va al mar. Eso es mucho más difícil aún. Y esto tiene que ver con, además de la falta de estadísticas sobre eso, el tema de que la mayoría de a veces nuestros parámetros de medición de calidad de agua previo al vertido en el cuerpo receptor, que insisto, no ocurre en la mayoría de los países o en la mayoría de los casos, nos informa algún parámetro indirecto, que lo vamos a ver, creo que aparece un poquito más adelante. Si yo mido demanda química de oxígeno, es un muy buen parámetro para tener una idea de la calidad del agua que está llegando a una planta de tratamiento, que está saliendo de una fábrica o de una planta de tratamiento o que está siendo vertida directamente sin ningún tipo de procesamiento al cuerpo receptor. La demanda química de oxígeno no me permite a mí hacer un traslado directo a contenido de material. Entonces, hay varios parámetros que creo que está en la página 108, Santiago, del PDF, si no me equivoco. Hay varios parámetros que podemos tomar, allí está, que se toman habitualmente de calidad de agua. Algunos permiten hacer una conversión más sencilla a carga material, carga física de material que se libera. Pensemos que tenemos que pasar el contenido de nitrógeno a toneladas anuales, es decir, deberíamos conocer todos los puntos de descarga, todos los caudales, todas las concentraciones para a partir de allí hacer el cálculo, es decir, por año este país arroja a los cuerpos receptores este tonelaje de nitrógeno. Eso es bastante complicado. Entonces, como hay parámetros indirectos, como es la demanda biológica o la química de oxígeno, el carbono total orgánico, si se puede y se cuenta con el dato de carbono orgánico, es el que más fácilmente es convertible a sustancia orgánica, por ejemplo, a materia orgánica. En otros casos, cuando uno puede ver nitritos, nitratos, puede hacer un cálculo estequiométrico sencillo y asumir que por cada metro cúbico de una determinada concentración de nitritos o nitratos, por ejemplo, o de compuestos fosforados, puedo calcular cuánto fósforo o nitrógeno estoy liberando al ambiente y a partir de allí reportarlo a las cuentas. Pero de nuevo, esto es desafiante porque no tenemos los datos, porque hay que hacer una serie de conversiones y porque en muchos casos hay vertidos que no tienen, vertidos de efluentes, ¿no? Emisiones de efluentes que no tienen ningún tipo de regulación o de control. Allí veo, si no me equivoco, sí, una mano levantada. Germán. Sí. Ven, qué pena, aquí sí desde la ignorancia. En aquellos casos, aquellos países que tienen de pronto desarrolladas en el marco del SCAE, del Sistema de Contabilidad Ambiental Económica, ya tienen desarrollada, por ejemplo, la cuenta de emisiones al aire. Pregunta, ¿esa información ya que está en el marco de esa cuenta es equivalente digamos, a la sección de emisiones al aire de esta cuenta de materiales? ¿O hay diferencias conceptuales que hace que sean totalmente diferentes? Te escucho muy cortado, perdón, Germán. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Un poco cortado.
Voy a escribir la pregunta. No sé, yo no logro, perdón. Me parece que Germán va a escribirle en el chat. Ah, ok, perdón. Se escuchó un poquito cortado y no... Sí, yo lo escuché un poco cortado, pero al final lo escuché mejor, pero tal vez sí, más fácil por el chat. Leemos entonces la pregunta del chat. Aprovecho mientras para encender la luz. Bueno, mientras Germán escribe la pregunta, entonces, esto es simplemente para mostrar los desafíos que se enfrentan que enfrentamos a la hora de contabilizar cuánto material disuelto estamos liberando con las emisiones de efluentes líquidos. Hay otra serie de alternativas que son las que utilizamos siempre en estos árboles de decisión y hay veces que las plantas de tratamiento informan que cumplen con un determinado estándar de salida de efluentes desde sus sitios de tratamiento. Entonces, conociendo la norma nacional, podemos asumir que las plantas de tratamiento lo sacan a lo sumo al nivel de la norma, del máximo nivel de permisividad, y conociendo esa norma, conociendo la concentración de ese material en particular, uno puede asumir que el agua que sale lleva esa concentración y conociendo el volumen de agua o el caudal que las plantas liberan, podemos a partir de allí hacer el cálculo inverso y ver cuánto material había. Pero en cualquier caso, esto es siempre un desafío para los países en desarrollo, otros países que tienen una medición, un monitoreo mucho más fino de los efluentes. Aquí vemos la pregunta de Germán. En aquellos casos de países que tienen el marco del sistema de contabilidad ambiental y económica SCAE, cuentas temáticas ya desarrolladas de emisiones al aire, la información de esa cuenta es equivalente a la información de emisiones al aire que demanda esta cuenta de materiales o son totalmente distintas y no son usables. Yo te diría que en un 90 y algo por ciento son asimilables. Hay algunas diferencias aquí de qué se contabiliza como emisión y qué se contabiliza como uso disipativo. Ya vamos a ver tal vez en alguno de los ejemplos que venga. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Desde el punto de vista de la emisión al aire, si yo aplico un fertilizante, los compuestos de nitrógeno que se liberan, que tienen efecto invernadero, son contabilizados en algunos casos como emisiones. La contabilidad de flujo de material lo toma como consecuencia del uso disipativo, pero son corrientes que finalmente convergen en la atmósfera. La idea de separarlos conceptualmente es que cuando yo realizo la contabilidad metodológica no estar contándolos dos veces, pero te diría que están muy homologados, muy armonizados los dos sistemas y ese es uno de los puntos también que nos lleva y que nos alienta a poder trabajar con este sistema de contabilidad porque no duplica ni requiere un esfuerzo adicional al que se hace para compilar datos y producir contabilidad, hacer las cuentas dentro del SCAE. Y ese es el motivo también que tenemos en común con la CEPAL. La CEPAL trabaja impulsando el sistema de contabilidad ambiental en la región y dada la convergencia y la armonización tan importante entre los dos sistemas es que podemos trabajarlos en forma conjunta y lo que hacemos de un lado sirve para el otro y viceversa. Pero muy oportuna tu pregunta, Germán, y veo que estás muy involucrado en cuentas ambientales, cosa que nos alienta mucho. Vamos, por favor, Santiago, entonces a la tabla 4.5. Hay dos, cuando hablamos de uso disipativo y pérdida disipativa, vamos a estar hablando de emisiones al ambiente que tienen que ver, en algún caso, como una consecuencia de un uso intencional de materiales, y en otro caso, como consecuencias no deseadas e inevitables. El uso disipativo hace referencia a todos los materiales que con intención el hombre libera al ambiente. Aquí cuando ustedes vean las categorías van a ver, salvo algunas categorías que están abajo, porque es claramente intencional la aplicación de fertilizantes orgánicos de origen sintético o mineral, los lodos depurados, que en algunos casos se pueden utilizar como fertilizantes de acuerdo con la composición y la concentración para, por ejemplo, producciones forestales, no para alimentos que van directo al hombre, el compost, pesticidas, semillas. En algunos países en que las carreteras o las calles se congelan, se libera sal
para facilitar el derretimiento, la fusión de esa sal y que no se forme una capa de hielo. Y finalmente algunos otros disolventes, de nuevo, este es un ítem minoritario. Imaginemos en los solventes de las pinturas que se liberan, el solvente se aplica intencionalmente a la pintura, por supuesto. Cuando la pintura seca, ese solvente pasa a la atmósfera. Esa es una adición que estamos haciendo por uso económico de las pinturas al ambiente, pero la cantidad es mínima. Semillas también, el peso de las semillas vinculado a el peso de otras sustancias que se liberan al ambiente es despreciable, pero si yo tengo calculado lo puedo sumar a la contabilidad y me va a dar un panorama bastante mayor. Entonces el uso disipativo de productos tiene que ver con eso, con lo que yo intencionalmente libero al ambiente, allí está saliendo de mi sistema económico al ambiente, y voy a tratar de contabilizarlo. Eso corresponde a la categoría 4 de la tabla D. Y si avanzamos a la tabla 4.6, por favor, Santiago, tenemos un ejemplo de algo que habíamos visto para biomasa. Hay un cierto estándar de el contenido de humedad. Recuerdan que tenemos que contabilizar cuando hablamos de liberación al ambiente. La semilla de cereal es un ejemplo. La semilla tiene un peso húmedo y tiene un peso seco. Yo tengo que establecer un estándar para poder contabilizar todo de la misma manera. De forma similar, si yo estoy liberando estiércol al ambiente, el estiércol tiene una cantidad muy grande de agua. Aquí figura en la primera columna un promedio de lo que cada uno de estos animalitos libera por día de estiércol, y en la segunda columna qué porcentaje de esa unidad por cada kilogramo, pensémoslo así, qué fracción, en este caso 85 gramos sería, corresponde a peso seco. Si algunos tienen un contenido de humedad muy, muy grande, y por eso por cada 1000 gramos que yo tome, por ejemplo, o por cada kilogramo que yo tome de estiércol de vaca, voy a saber cuánto estiércol seco estoy liberando al ambiente, y ese estiércol seco es el que va a la contabilidad. El no aplicar este coeficiente de peso seco, esta transformación, introduce un error muy grande. Fíjense que pasa de 1 a 0,085, un error de 12 veces. Pero tal vez en una economía el porcentaje de estiércol liberado al ambiente con respecto a todos los otros materiales sea mínimo. O sea que aún si yo cometo ese error, que no hay que cometerlo, el impacto no va a ser grande. Aquí hay simplemente unos coeficientes globales que se ofrecen en reemplazo de los coeficientes regionales. Si vamos a la página 112, Santiago, la sección 4.6, pérdidas disipativas, es una sección muy breve y tiene que ver con los materiales que, a diferencia del uso disipativo, salen al ambiente de forma inevitable o de forma no intencional, y tiene que ver con los procesos de desgaste, de erosión, de abrasión propios de la infraestructura y del uso de maquinarias. Hay algunos ejemplos aquí me parece muy interesante, este que aparece al principio, que es una estimación de cuántos gramos, en este caso son 30 miligramos de neumático, son los que se van desgastando y perdiendo por fricción y por contacto con las carreteras por cada kilómetro recorrido. Y esto, por supuesto, tiene sus particularidades. Estoy asumiendo un tipo de neumático genérico, estándar o promedio. Estoy asumiendo un tipo de carretera promedio. No es lo mismo circular por caminos no compactados que por un camino asfaltado. Estoy asumiendo una presión X de neumático, un tipo de ambiente. Claramente en ambientes donde hace mucho, mucho calor, el neumático está más blando, tiene más tendencia a desgastarse. Entonces, como siempre, a falta de mejores números, puedo tomar esta estimación y promedio global. Si tengo mejores números, lo reemplazo. Y si no tengo, no debo preocuparme, porque realmente, si bien desde el punto de vista ambiental es indeseable las partículas de caucho sintético que se liberan al ambiente, en términos contables no tiene ningún impacto no poder contabilizar esto. Es decir, todos estos ítems, como cualquier otro, los contabilizamos cuando el esfuerzo de conseguir el dato tiene sentido en términos de la contribución que eso hace a nuestra contabilidad. Si no, no se puede. Claramente hay ítems, si un país no puede medir la biomasa que extrae, un país que produce, que tiene actividad agrícola, de pesca y ganadera, eso sí realmente es importante y tenemos que hacer el esfuerzo allí. En estas categorías más pequeñas,
no tiene mucho sentido poder hacerlo. Si pasamos a la página 115, donde está la tabla 6. El capítulo 5 es el favorito mío, porque tiene una sola página, y es lo que tiene que ver con otra de las categorías, que corresponde a la tabla E, que es la de balance de materiales. Es el capítulo más corto, y la ecuación que muestra allí, la ecuación central que muestra allí, ubica o nos da una idea de por qué estamos considerando los elementos de balance. Dijimos, recuerdan nuestro cuadro inicial de economía. Tal vez, Santiago, si tenemos mientras voy comentando la presentación del primer día, en el que estaba el cuadro, en el que figuraba importación, exportación, que tenemos la animación, la del día lunes. Mientras la vas buscando, yo voy mencionando. En nuestro sistema económico, nuestro concepto de límites del sistema, dijimos que la economía de un país es una caja negra en la que entran insumos, se transforman, algunos quedan y otros salen. Esa economía al mismo tiempo ingresa por comercio exterior, ingresa por extracción doméstica y salen por emisiones o salen por comercio exterior. Si yo miro el cuadro muy a nivel macro, en un mundo ideal en el que yo tengo, avancemos al diagrama, avancemos un poquitito más, yo te digo cuál, más, donde está ese esquema en color celeste que está tomado el libro, la siguiente, que está un sistema, es exactamente. En nuestro sistema celeste, el cuadro central celeste más oscuro, la economía recibe, dijimos, por importación y por extracción doméstica, procesa y transforma internamente, algunas cosas quedan estoqueadas como existencia y otras salen como emisiones o salen como exportaciones. Hay veces que estos números, si yo los computo con el mayor nivel de detalle y precisión posible, no cierran. Pareciera ser que hay algo que está faltando que entre o algo que está faltando que salga. Esos elementos que a veces hacen que las cuentas cierren se llaman elementos de balance. Y hay algunos ejemplos, ahora sí, Santiago, te agradezco si volvemos a la página 115 del PDF y la continuación, hay algunos elementos que tienen que ver y que nos ayudan a que los números cierren. Son los elementos de balance. Por ejemplo, si yo estoy midiendo, voy a tomar un caso muy sencillo, para producción de algún compuesto nitrogenado. En mi fábrica yo ingreso una serie de insumos, pero estoy tomando nitrógeno del aire. En el proceso Haber-Bosch es el más claro. En ese proceso, si yo considero que mi fábrica es el sistema económico, tomo una serie de insumos, de materiales, y produce una cierta cantidad de compuestos nitrogenados. Si yo miro lo que sale, es mucho mayor que lo que ingresa, porque no estoy contabilizando el nitrógeno que estoy tomando del aire, simplemente porque no lo compro y porque no estoy importando aire, lo estoy extrayendo, si se quiere, en términos domésticos, porque es así, pero no estoy midiendo esa extracción, porque es tan abundante el nitrógeno, el 78% de la atmósfera, que se toma directamente. Entonces, en ese caso, si yo no introduzco el factor de compensación del nitrógeno atmosférico, no me van a cerrar las cuentas. En términos de la contabilidad de todas las actividades de una economía, aquí figuran algunos de los ítems, el oxígeno, por ejemplo, para procesos de combustión, el oxígeno que va para respiración humana, y más cuando estoy midiendo respiración humana, hay varios elementos que me permiten a mí hacer que las cuentas cierren más. Esos son los elementos de balance. Y les cuento una anécdota de cuando uno analiza entradas, transformaciones, variación de los stocks y salidas. En un país, no importa cuál, a raíz de iniciar un ejercicio de contabilidad, notaron que un producto de mucho valor, pero de poco peso que se exportaba, una piedra preciosa, ese país era un claro neto exportador, ese país no importa piedras preciosas, únicamente extrae domésticamente, lo que se exporta es mayor que lo que se extrae. ¿Qué elemento de balance puedo tomar allí? Bueno, claramente no hay ninguna corriente gratuita o que yo no esté considerando que se transforme en esta piedra preciosa. Es claramente que hay un desacople entre lo que se informa que se extrae y lo que se informa que se comercia hacia afuera. Bueno, simplemente lo cuento como anécdota, no es el caso de nuestras economías, pero esto muestra cómo a veces el sistema contable permite detectar inconsistencias. Muchas de esas se solventan con los elementos de balance tanto de entrada como de salida. En salida también estamos considerando eso. Así que este capítulo es muy breve.
apunta a poder identificar en algunos procesos que las cuentas no cierren, a qué podemos recurrir para que esos números nos vayan cerrando. En la página 100, ¿esta es la tabla 6.2, Santiago? No. Entonces, en la página, en el último capítulo, que tiene que ver con los indicadores, es si hemos recorrido el largo y duro, desafiante camino de ir completando las tablas A, B, C, D y E, la tabla que acabamos de ver, la de elementos de balance es la tabla E, podemos finalmente disfrutar del beneficio de tener en la tabla F los indicadores calculados en forma automática. Estos son los indicadores principales, los indicadores básicos que produce, que son extracción interna, extracción directa de materiales, consumo directo de materiales, balance comercial físico, salida procesada, que tiene que ver con emisiones, productividad material y el indicador inverso, que es intensidad material. En la primera página están las definiciones de la extracción interna y es justamente el indicador que nos da la tabla 1. Es cuánta materia prima estamos sacando de nuestro territorio. El número agregado tiene un valor importantísimo, como cualquier número agregado, yo siempre lo comparo con el PBI, pero el proceso de construcción o lo que yo puedo consultar desde ese número agregado arriba hacia abajo para analizar todo lo que fue computado para llegar a ese número final, tiene un valor enorme desde el punto de vista del análisis sectorial y subsectorial. Y eso es lo que nos parece interesante. La entrada directa de materiales a la economía nos permite medir justamente a nuestra caja negra cuánto ingresa, que tiene dos fuentes principales. Lo que el país toma de su territorio, la extracción doméstica, la extracción nacional o interna, más lo que se importa. El consumo interno de materiales tiene que ver con una aproximación a realmente la eficiencia de esa economía. Si yo considero que el consumo doméstico es lo que ingresó más lo que yo extraje, ingresó por importación más lo que extraje, si resto lo que estoy exportando, el resto puedo asumir, con los elementos de balance adecuados, que tiene que ver con el consumo propio de materiales de la economía. No hay que confundir la entrada de materiales de economía con el consumo. Una economía puede tomar mucho de su territorio y destinarlo a exportación. Y eso ocurre para los países de Latinoamérica en muchos casos, grandes exportadores de materias primas. Eso tiene importancia en la planificación de políticas y en el monitoreo porque hay mucha de la huella, del impacto que estamos haciendo. En realidad, estamos exportando el producto. Por lo tanto, algún país puede utilizar una gran cantidad de materias primas para su economía, pero que no saca de su territorio y no las va a contabilizar allí como impacto. Sin embargo, es importante cuando se habla de externalizaciones y todo un nuevo escenario que hay de empezar a medir el impacto del comercio, que tiene que ver con dimensionar la importancia que tuvo eso en el país que lo exportó. De forma similar, cuando nosotros importamos hierro, nuestro sistema no contabiliza todo lo que se movilizó para que podamos importar hierro. Pero el país que produjo el hierro sí tuvo un impacto muy importante en la actividad minera destinada a producir el mineral que fue purificado y llevado a hierro, como vimos ayer. Entonces, esto nos parece muy importante. El consumo interno de materiales en muchos casos es muy inferior a la extracción doméstica más la importación, justamente para los países exportadores. El balance comercial físico, como su nombre lo indica, es restar las exportaciones de las importaciones para que yo sepa cuánto estoy comerciando, si estoy incorporando más de lo que estoy exportando o viceversa. La salida nacional procesada es uno de los elementos de mayor relevancia en términos ambientales. Mide cuánto de todo el impacto que tiene, las consecuencias, el intercambio con el ambiente que tiene el funcionamiento de la maquinaria económica de un país. Y finalmente hay dos otros indicadores que son muy interesantes que tienen que ver con la productividad material y el indicador inverso, que es la intensidad material. Es decir, en uno indica el valor por cada unidad de PBI, cuánto material se consumió, y el indicador de abajo, el inverso, cuánto material hace falta para incrementar una unidad de PBI. Hay algunas cuentas muy interesantes. Hace un tiempo un país publicó una que era que por el cálculo final, que por cada unidad monetaria de su PBI, fue un cálculo público, así que lo puedo revelar, por cada real de la economía del PBI de ese país, se utilizaban 6 litros de agua. Esto no quiere decir que 6 litros de agua valgan un real, sino que
bajo la modalidad de producción y consumo que tiene ese país, cada vez que se incrementa un real de PBI, había utilización de 6 litros de agua. Algunas actividades claramente dependen directamente del uso de agua, en otros casos no. Pero esto nos da a mí un indicador que a mí me parece muy interesante porque hay materiales que son escasos o cuya producción tiene un impacto muy importante, y el hecho de que veamos la dependencia que hay entre el crecimiento económico medido en términos de PBI y la institución de recursos se puede hacer gracias a este indicador. Con esto, después figuran algunas cuestiones en la tabla 6.2, que está en la página siguiente. Figuran, para mí, muy pocas de las preguntas que se pueden hacer y que pueden ser respondidas por los indicadores. Yo creo que el hecho de desagregar sectorialmente cada uno de los números de nuestra contabilidad y mirar, por ejemplo, los coeficientes de conversión que tienen que ver con la eficiencia nos permite hacernos muchas más preguntas y respondernos muchas más preguntas, y es de alguna manera el objetivo que nos llevó a utilizar este sistema como un productor de indicadores muy importante que tiene que ver con la economía, y que nos gustaría, como dijimos en su momento, poder impulsar el avance de este tipo de contabilidad en la región por el valor enorme que tiene los indicadores que produce y los subindicadores que se pueden obtener a partir del ejercicio. Con esto, y respondemos algunas preguntas, podemos dar por concluida la primera avanzada en la difusión de esta metodología. Hay alguna pregunta aquí de Germán Darío. ¿Por qué también nos sugieren el cálculo per cápita de acuerdo a población, o están directamente calculados indicadores de huella material? No, permite, no lo sugiere, pero lo permite y lo menciona. Entonces se puede, el consumo per cápita es muy importante también, sumamente importante, porque hay veces que el valor agregado de la economía, si no considera población, es muy difícil de dimensionar, si es alto o bajo. El consumo per cápita sí, que es el que creo que el primer día en el reporte de perspectivas globales de los recursos mencionamos, que ha pasado en los últimos 30 años de 9 toneladas per cápita a casi 13. Y ese es el número realmente preocupante también. Esa métrica que estás mencionando, Germán, es la preocupante. Si el aumento per cápita, si la utilización per cápita aumenta, claramente hay muy pocas perspectivas de bajar el consumo global, atendiendo que la población sabemos que va a seguir creciendo durante las próximas décadas hasta estabilizarse hacia fines de siglo. Entonces sí, muy claramente el consumo se debe hacer dividido por el número de habitantes para obtener el indicador per cápita. Con esto, casi con un timing muy bueno, hemos concluido esta primera presentación. Quedo abierto, Santiago, a consultas. Sí. Estoy tratando de revisar el chat o Muchas intervenciones con el gracias, micrófono, por favor. Javier. Sí, y nada más, tal vez antes de pasar a esta ronda de discusión, simplemente presentarles rápidamente o comunicarles que, bueno, en estos momentos les vamos a enviar este link al formulario de seguimiento para que nos puedan indicar si están interesados o no en participar en esta modalidad de acompañamiento. Y bueno, simplemente mencionarles que, por supuesto, busca, por un lado, apoyar a los países que ya están trabajando en la contabilidad de flujos materiales, pero también a los países que, aunque no lo están haciendo, están interesados en iniciar en este proceso. Así que bueno, simplemente les voy a mostrar también rápidamente lo que incluye este formulario, que les va a tomar un minuto responderlo, yo creo, o menos, ya que es simplemente indicarnos si su país está trabajando en la contabilidad de flujos materiales. En caso afirmativo, si considera que el PENUMA puede apoyarles en este proceso, y en caso de que no estén trabajando, si le gustaría recibir acompañamiento para iniciar este proceso. Y por último, bueno, por supuesto, mencionar que no hay una fecha límite para responder a este formulario, pero que hemos recibido algunas respuestas de los países o han manifestado el interés en recibirlo. Y los que ya están seguros, acá incluimos un listado de posibles fechas, ya que, como les mencionábamos, nos gustaría al menos tener una primera reunión bastante breve para entender los avances que han tenido, los principales desafíos, y de nuestro lado un poco diseñar y preparar este acompañamiento
que se estaría implementando el otro año. Así que simplemente mencionar que para los colegas que están seguros, que quieren participar en esta modalidad de acompañamiento, acá les incluimos una serie de posibles fechas para que nos indiquen su disponibilidad y en ese sentido les estaremos enviando una invitación a una reunión para las próximas 2 semanas. Así que con eso simplemente quería recalcar esta modalidad de acompañamiento y podemos dar entonces final a esta sección de presentación y pasar entonces a la parte de discusión si alguien tiene alguna pregunta adicional. Y en este momento les estoy compartiendo el enlace a este formulario para que nos puedan indicar su interés en esta modalidad de acompañamiento. Y viendo el chat, me parece que Javier, Sí. tenemos una pregunta Héctor, de Héctor, me parece, que la hizo al principio de la presentación, pero Ah, es que nos disculpamos porque es que no vemos el chat mientras se comparte la pantalla y no sé si esa duda se respondió o no, que pregunta sobre está a las 10:15 estoy buscándola. A ver. y pregunta si las variables de importaciones, exportaciones de compuestos son las que permiten complementar el consumo doméstico de materiales para poder medir el indicador de huella de material. Eh, a ver. Sí. Es- Sí. La estoy buscando la pregunta. Sí, las variables, discúlpame. Estoy buscando la pregunta 10, 12. No tengo esa pregunta aquí. Tengo una pregunta Voy a de. copiarla y volverla a pegar. No, buenos días. Solo... ¿Tienes entrevista de videollamada, estimo? Sí, hola, ¿qué tal? Si gustan, Bueno, No sé claro. si es el este día hago de por ayer. acá. Es que creo que estoy viendo el día de ayer. Cus, alguien No, pero pregunta sobre. aquí Héctor, creo que sí. Adelante, Héctor, Sí, Sí, para tu pregunta, claro. muchas gracias, Santiago. Sí, Javier, fíjate que cuando empezaste a mostrar los componentes de las tablas B y C, importaciones y sí, exportaciones, justamente estas variables, ya a nivel agregado, ¿no? Se utilizan justo para hacer el ajuste a la extracción doméstica y obtener el consumo doméstico de materiales. sí, Sin embargo, estos dos componentes, bueno, se le conoce como compuestos dentro de los elementos de las tablas. Para identificar cada uno de los componentes materiales por tipo de bien importado o exportado, me parece que son las que nos sirven, ¿no? Justamente para poder obtener una medición adicional y poder entonces ahora sí generar otro de los indicadores que pide la cuenta, que es el de huella material, que ese, bueno, no lo abordamos aquí en la plática, pero que en lo particular siento que todavía es algo más exhaustivo, ¿no? De poder trabajar para obtener ese resultado. Entonces, esa era mi duda, de si ese renglón en particular hace alusión a esas variables que nos hacen falta para ese indicador. sí. Te respondo, la respuesta es sí y parcialmente. Si Santiago me acompaña en el último capítulo, ahí vamos a ver, no lo vimos ahora, como mencionamos al principio, los pusimos en gris porque nos abre otra puerta. Para el cálculo de huella material hay algunos elementos que el sistema contable nuestro no detecta. En la última página del manual, el último capítulo, perdón, del manual, Santiago. Es el capítulo 7, si no me equivoco. El, a ver, huella material, ahí está. En algunos casos, como vos decías, para el cálculo de huella material y de huella ecológica, necesitamos contabilizar ciertos impactos de la producción de los bienes que ingresan a la economía por importación y los tiene que contabilizar quien los recibe a través de exportación. Hay dos corrientes que nosotros no estamos considerando. ¿Recuerdan? Uno es la extracción no utilizada, en nuestro caso. Es lo que no va a parar a la economía, pero que fue movilizado de alguna manera para poder acceder al recurso que yo quiero enviar a la economía. Y el otro es lo que se llama equivalente, en inglés es como RME, que lo van a ver en los manuales como RME, que es el equivalente en materias primas de la importación. Ujú. Ese equivalente es el que nosotros, si conocemos, podemos convertir para sumar a nuestras cuentas, como vos bien dijiste, pero todo lo que ocurrió aguas arriba de la producción de ese bien, yo no lo estoy mirando. Y eso sí tiene que ser considerado para medir la huella, porque la huella mide no solamente lo que yo utilizo, sino el impacto, todo lo que debió ocurrir para que yo utilice eso. Habrán visto que en el caso de huella hídrica, 1 kilogramo de carne de res implica 2.800 litros de agua.
Si Ujú. yo mido mi consumo de agua únicamente a partir del agua contenida en la red, es mínimo. Ahora, si yo conozco aguas arriba del proceso, aguas, valga la redundancia, el chiste, de la producción de ese bife, yo sí tengo que considerarlo y eso mide huella. Así que la respuesta es sí, si lo abro lo puedo computar como material consumido, pero necesito conocer además las condiciones o el impacto de procesamiento de ese material para incorporarlo a huella. Hay un capítulo aquí que muestra justamente las limitaciones y hacia dónde ampliarlo para poder tener el cálculo de huella final, incluyendo los flujos indirectos que se llaman, o que no están contabilizados en el sistema nuestro. Claro, claro. Ok, muchas gracias. De nada, gracias por tu consulta. Es un paso importante el avance con las teoría de flujos para poder aproximarse a huella. Como vos dijiste, es más amplio, abarca más cosas huella, y por eso en ese camino de avance a huella uno puede construir unas cuentas de flujo muy sólidas o viceversa, construir unas cuentas de flujo muy sólidas, está muy cerquita ya de poder hacer una aproximación confiable al cálculo de huella. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano, tomar la palabra o escribirla por el chat. Y bueno, por supuesto, también siempre seguimos disponibles más adelante si no lo pueden comunicar por correo. Totalmente. Si no, yo creo que podemos dar fin a esta sesión, pero antes tal vez un breve mensaje, y es que también desde la REIN un objetivo que tenemos es, por supuesto, presentarles estos manuales y organizar estas sesiones o talleres metodológicos, pero que también nuestro objetivo final es justamente que estos talleres y estas metodologías se traduzcan en resultados reales y que por eso es que ofrecemos esta modalidad de acompañamiento, ¿no? Así que bueno, simplemente para reiterar eso y ojalá motivarlos a que participen en esta modalidad. Y de nuevo, no hay una fecha límite para comunicarnos su interés, es simplemente una oferta que dejamos ahí ya que sabemos que en algunos casos también tienen que, por supuesto, discutirlo con su equipo o bueno, tomar un tiempo para tomar esta decisión. Así que bueno, ya les compartí el enlace por el chat y también lo incluiremos en un correo de seguimiento. Así que bueno, colegas, creo que no queda más que agradecerles, por supuesto, también a Javier por su presentación el día de hoy y bueno, todas las de este taller. Y bueno, de ahí seguimos, esperamos seguir en contacto con ustedes y creo que, bueno, les deseamos un buen final de jornada y un buen final de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, excelente fin de semana para todos.